Bienvenidos al canal Last Down Stories. Los dedos helados y pegajosos que apestaban a descomposición se hundieron de repente en mi espalda. La precisión fue desesperadamente exacta, entre la tercera y cuarta costillas, en ángulo hacia arriba, perforando sin esfuerzo la fina capa de carne y hundiéndose profundamente en mi pulmón. No hubo un dolor agudo, solo una sensación abrumadora y sofocante de algo extraño siendo forzado dentro de mí. El hedor a podredumbre inundó instantáneamente mis fosas nasales y garganta, más nauseabundo que la muerte misma. Sonidos rotos y gorgoteantes escaparon de mi garganta, mezclados con la dulzura metálica de la sangre. Mi visión se volvió borrosa en una neblina carmesí, pero aún podía distinguir la esbelta figura frente a mí, vistiendo el abrigo de cachemira beige que acababa de lavar ayer, todavía con el aroma de la luz del sol, corriendo como un conejo asustado más allá de la esquina de la calle llena de autos abandonados antes de desaparecer de la vista. Esa era Jenny, mi media hermana. Ella acababa de empujarme violentamente, usando toda su fuerza, empujándome hacia la aterradora, gorgoteando marea de descomposición detrás de mí. Hermana, corre. Sus agudos gritos de pánico aún zumbaban en mis tímpanos, temblando con una falsedad exagerada. Esa voz, y la vista de ella huyendo sin dudarlo, se superpusieron y desgarraron a través de mi mente como un cuchillo sin filo cortando mis nervios. Justo cuando mi conciencia estaba a punto de hundirse en la oscuridad, un pensamiento horriblemente claro atravesó mi cerebro como una púa de hielo envenenada, el colgante de jade alrededor de su cuello, parpadeando con una tenue y cálida luz verde mientras corría. Esa era la única reliquia que mi madre dejó atrás, un antiguo jade de reliquia tallado a mano que se calentaba al tacto. En mi vida pasada, después de que comenzara el apocalipsis, ese jade accidentalmente entró en contacto con la sangre de Jenny, despertándola a una habilidad curativa increíblemente rara. Con ella, se convirtió en la venerada santa, mientras yo, como una rata de alcantarilla, luché en las profundidades, solo para ser recompensado con esta puñalada por la espalda. Entonces, eso debería haber sido mío. Fueron ellas, esa madre y esa hija, me robaron mi colgante de jade, me robaron mi destino, me robaron mi única oportunidad de sobrevivir. Un odio abrumador estalló como lava fundida dentro de mi cuerpo moribundo, 100 veces más agonizante que el dolor de los zombies royendo mis órganos. Me niego a aceptar esto, me niego. La conciencia se hundió por completo en el abismo helado e ilimitado de la oscuridad. Tic, 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 el sonido electrónico rítmico y claro, como pequeñas agujas de hielo, pinchó mi conciencia confusa. Jadeé bruscamente, mis pulmones se expandieron abruptamente, pero en lugar del esperado dolor punzante y el sofocante hedor a descomposición, solo estaba el aire fresco y ligeramente polvoriento. Abrí los ojos con terror. Lo que me saludó no fue el cielo ceniciento y los grotescos zombies, sino un techo tan familiar que me hizo doler el corazón, un techo suspendido de un blanco puro, una lámpara de techo minimalista, su luz filtrándose suavemente a través de la pantalla beige pálido. ¿Es este mi dormitorio? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho como si pudiera romperme las costillas y saltar hacia afuera. Salté de la cama como un resorte en espiral. El movimiento repentino envió oleadas de dolor a través de mis músculos rígidos, jadeando por aire. Mis ojos escanearon frenéticamente los alrededores, paredes de color rosa pálido, estanterías repletas de textos académicos, un escritorio con una copia abierta de microeconomía y una taza medio vacía de café frío largo al lado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas beige, proyectando parches cálidos de luz en el piso. Todo estaba ordenado, silencioso y pacífico, rebosante de la esencia desgarradoramente nostálgica de la vida preapocalíptica, sin zombies, sin sangre, sin traición. No murió. Una abrumadora sensación de absurdo y un éxtasis casi colapsante me invadió de repente. Con manos temblorosas, agarré el pequeño calendario digital en la mesita de noche. La fría pantalla LCD mostraba claramente, lunes, 15 de septiembre de 2053, 7:28 am. Debajo hay una pequeña línea de números rojos. 92 días hasta el lanzamiento global del sistema de cúpula celeste. Mis pupilas de repente se contrajo y sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. 15 de septiembre de 2053, 92 días hasta la cuenta regresiva del lanzamiento del sistema de cúpula celestial, 3 meses después. El día oficialmente glorificado como la celebración global de la red por el lanzamiento del sistema de cúpula celestial, marcó el comienzo de todos los desastres. El virus con nombre en código WICE se propagaría a través de la señal global, infectando instantáneamente todos los dispositivos conectados. A través de ondas de sonido y luz de frecuencias específicas, convertiría al 70% de la humanidad en cadáveres sedientos de sangre en solo 24 horas. Renació. Regresó 3 meses antes de que estallara el apocalipsis. La abrumadora conmoción de la información me dejó mareado,
casi caigo de la cama, me pellizqué el brazo con fuerza, el dolor agudo se sintió innegablemente real, es real, esto no es un sueño. Los recuerdos de ser empujado a la horda de cadáveres. En mi vida pasada ser devorado, esa desesperación escalofriante y ese odio abrumador me invadieron instantáneamente como un tsunami, ahogándome, el rostro hipócrita de Jenny, la mueca cruel de la madrastra Jane y ese padre débil y egoísta. Sus sonrisas retorcidas brillaron salvajemente ante mis ojos, odio, un odio ardiente que consume el alma, pero esta vez, el odio no me consumió, en cambio, como acero templado, se solidificó instantáneamente en una base fría y dura dentro de mi corazón. Brillando con la luz helada de la venganza, cálmate Wendy, cálmate, me obligué a respirar hondo, clavándome las uñas en las palmas, usando el dolor agudo para reprimir la sangre que casi hervía, tiempo, el tiempo más preciado, 3 meses pueden parecer largos. Pero ante el infierno inminente cada minuto y cada segundo son invaluables, necesito poder, el poder de sobrevivir y aplastar a esos traidores bajo mis pies, el colgante de jade de mi madre, el pensamiento golpeó como un rayo. Atravesando el caos de mi mente el origen de la capacidad curativa despertada de Jenny en mi vida pasada, lo que debería haber sido mío, casi instintivamente mi cuerpo se movió más rápido que mis pensamientos, tiré la almohada a un lado. Tan rápidamente que provocó una ráfaga de viento, la funda de almohada estaba prístina y suave, pero debajo no había nada, nada, mi corazón se hundió al instante, Jenny ya la había tomado, no, el momento no era el adecuado, en mi vida pasada. Ella la había descubierto y reclamado accidentalmente solo una semana antes de que comenzara el apocalipsis. La mirada recorrió la ropa de cama como un reflector, centímetro a centímetro de repente. En una pequeña y discreta sombra cerca del borde de la almohada cerca del cabecero, un ligero bulto llamó mi atención. Conteniendo la respiración, levanté con cuidado una esquina de la tela en el borde de la almohada, un brillo cálido y suave, como condensado por el paso del tiempo, yacía allí en silencio, era. Eso, mi corazón casi se detuvo, era el colgante de jade que había acariciado innumerables veces antes del retrato de mi madre, aproximadamente la mitad del tamaño de una palma, su textura tan fina como la grasa coagulada, mostrando un profundo y contenido tono verde aceitoso, intrincadamente tallado con antiguos patrones de nubes, y en su centro una mancha carmesí casi imperceptiblemente pequeña, formada naturalmente, fría al tacto al principio. Pronto irradió una calidez peculiar. Nutriendo las yemas de mis dedos, una indescriptible y profundamente arraigada sensación de parentesco me envolvió instantáneamente. Esto era, el mismo objeto robado por Jenny en mi vida pasada, la base de su llamada condición de santa. Sin dudarlo un momento agarré casi violentamente el pequeño cuchillo en la mesita de noche, solo una cuchilla multiusos ordinaria, la punta afilada cortó sin vacilar la yema de mi dedo índice izquierdo, TSK. Un ligero escozor siguió cuando una gota de sangre carmesí regordeta brotó rápidamente lista para gotear, inmediatamente presioné firmemente la yema de mi dedo sangrante sobre la mancha carmesí casi invisible en el centro del colgante de jade, la sangre caliente tocó la fría superficie del jade. 1 segundo, 2 segundos, el colgante de jade no mostró reacción, mi corazón se hundió abruptamente, podría estar mal, en una vida anterior, ¿fue el despertar de la habilidad de Jenny realmente un accidente? ¿O acaso este colgante de jade requería condiciones específicas? Justo cuando la desesperación comenzaba a aflorar, una vibración extremadamente tenue pero excepcionalmente clara emanó repentinamente del interior del colgante. Inmediatamente después, la profunda mancha carmesí que había absorbido la sangre se iluminó de repente. No era una luz roja deslumbrante, sino un tenue y cálido resplandor carmesí que parecía latir al ritmo de la vida. Este resplandor como un ser vivo se extendió rápidamente y se arremolinó a lo largo de los antiguos e intrincados patrones de nubes del colgante de jade. Contra este resplandor rojo el tono verde aceitoso original del jade también pareció cobrar vida, su color verde se intensificó y se volvió más vibrante. Una calidez indescriptible surgió de la yema de mi dedo, presionada contra él con violencia en mi cuerpo. Como un torrente suave pero imparable, recorrió instantáneamente cada extremidad y poro, disipando el frío matutino y los rastros persistentes de miedo y desesperación en mi corazón. Una indescriptible sensación de confort invadió todo mi ser, como si cada célula cansada hubiera sido tiernamente despertada y nutrida. Mi mente se volvió más clara que nunca y mi cuerpo parecía rebosar de energía ilimitada. Un éxtasis abrumador surgió a través de mi columna vertebral como una corriente eléctrica. Mis dedos temblaban ligeramente de emoción mientras agarraba el colgante de jade. Éxito, el primer paso, el paso más crucial,
Me adelanté a Jenny, aseguré el colgante de jade y completé el misterioso ritual de reconocimiento de sangre. Este jade es mío ahora, esa capacidad curativa que perteneció a Jenny en la vida anterior. ¿Podría también? Tan pronto como surgió el pensamiento, un extraño impulso surgió a través de mí, mi mirada se posó en el corte en la yema de mi dedo índice, todavía perdiendo sangre del corte de la navaja, casi instintivamente lo deseé, detuve el sangrado, sané. Una energía débil y fría fluyó naturalmente de mi palma que sostenía el colgante de jade, guiada por mi voluntad, y envolvió suavemente la herida. La ligera sensación de escozor se desvaneció rápidamente cuando la pequeña herida visiblemente contraído, cubierto de costra y finalmente dejando solo una línea rosa pálido casi imperceptible, capacidad de curación. Realmente he despertado, aunque este efecto todavía es extremadamente débil. Lejos del poder milagroso que Jenny mostró en sus últimos años en mi vida pasada, esta innegable capacidad de curación, como un faro en la oscuridad, iluminó instantáneamente mi camino de venganza y supervivencia. Mi corazón latía violentamente en mi pecho, no por miedo, sino por una fría y emocionante emoción de tomar el control de mi propio destino. El colgante de jade se calmó en mi palma, su brillo carmesí y sus tonos esmeralda arremolinados se desvanecieron, volviendo a su apariencia original simple y cálida. Pero la maravillosa sensación de una conexión profunda, como si se hubiera convertido en parte de mi propio ser, permaneció vívidamente clara. Apreté fuertemente el colgante de jade en mi mano, su superficie fría presionó contra mi piel, pero trajo una inexplicable sensación de calma. Mi mirada se volvió hacia la ventana, donde la ciudad despertaba lentamente en la luz del amanecer, autos tejiendo como hilos, peatones apresurados, todo bañado en una ilusión de paz y tranquilidad. Bajo esta falsa serenidad acechaba la ola de muerte a punto de engullirlo todo. 3 meses, solo faltaban 3 meses. Me quité las sábanas y me levanté de la cama, mis pies descalzos tocaron el suelo frío, el frío agudizando mi conciencia. Caminé hacia la ventana. Observé a los ancianos haciendo ejercicios matutinos y a los jóvenes paseando a sus perros en el jardín de abajo. Todo se sentía tan familiar, tan distante. Wendy, ¿ya te levantaste? ¿Qué tardas tanto? El desayuno se está enfriando. La voz artificialmente aguda y falsamente entusiasta de mi madrastra, Jane, sonó desde abajo, tan chirriante como siempre. Una sonrisa fría se curvó lentamente en las comisuras de mis labios. Jane, Jenny, y ese supuesto padre. El verdadero espectáculo apenas comienza. El primer paso es el dinero. En el apocalipsis, el papel moneda vale menos que el papel higiénico, pero ahora, es el único boleto que tengo para almacenar provisiones y armarme. No tengo mucho. La mayor parte de la herencia que dejó mi madre se la llevó mi padre, Bob, con el pretexto de custodia e inversión, aparentemente para mi futuro, pero en realidad, ya había terminado en los bolsillos de Jane y Jenny. Lo que queda es un apartamento modestamente ubicado que vale unos 5 millones y algunas joyas valiosas que dejó mi madre. Véndelo todo, hasta el último centavo. Ni un centavo. Encendí mi computadora, mis dedos volando por el teclado tan rápido que casi dejaron imágenes residuales. Me comuniqué con un agente de bienes raíces relativamente confiable con el que había tratado antes y puse en venta el pequeño apartamento a un precio 10 por debajo del valor de mercado, con una sola condición: efectivo, pago completo. Transacción lo más rápida posible. El agente estaba claramente sorprendido por mi urgencia, pero atraído por el descuento, se golpeó el pecho y prometió hacerlo en una semana. Luego, saqué un joyero largo y polvoriento de terciopelo. Dentro había algunas piezas de joyería de jade y oro que habían sido parte de la dote de mi madre. Había un brazalete de jadeíta gris cielo con patrones florales flotantes, su translucidez exquisita, un colgante de jade meticulosamente tallado y varios collares y pulseras de oro pesados. Estas eran las posesiones más preciadas de mi madre, una vez su único consuelo en la fría familia Lincoln. Mis dedos rozaron el jade frío y el rostro gentil y triste de mi madre afloró a mi memoria. Una punzada aguda me atravesó el pecho. Lo siento, mamá, pero solo los vivos tienen un futuro. Cerré los ojos brevemente y cuando los volví a abrir, mi mirada era tan inflexible como una piedra. Tomé fotos, las subí y me comuniqué con varias casas de empeño y compradores de joyas de buena reputación. Nuevamente la misma demanda: efectivo, alto precio, transacción inmediata. Después de terminar todo esto abrí el armario. Estaba lleno de vestidos y bolsos de diseñador, la mayoría de los cuales eran ropa usada que Jenny me había pasado generosamente o artículos con descuento que Jane me había llevado a comprar para mantener una armonía superficial. Estas cosas alguna vez habían ayudado. Mantuve una fachada de dignidad frente a mis compañeros, pero ahora me parecían completamente ridículos. Guardé algunos conjuntos de ropa resistente y antimanchas para cambiarme y fotografié todo lo demás.
incluyendo esos artículos de lujo nuevos con etiquetas aún adheridas, y los publiqué en una plataforma de compraventa de artículos usados. El precio una ganga prácticamente regalándolos, solo para venderlos rápidamente. Van. Los golpes en la puerta estaban llenos de evidente impaciencia. Wendy, ¿estás sorda? ¿No me oíste llamarte para desayunar? Toda la familia te espera. Qué pretenciosa, era la voz de Jane. Incluso a través de la puerta, podía imaginar su cara cruel. Mis ojos se volvieron fríos mientras guardaba rápidamente el colgante de jade en mi ropa interior, ocultándolo de forma segura. Luego, respirando hondo, puse una expresión de confusión y timidez aturdidas, como si acabara de despertar y abriera la puerta. Tía Jane, voy enseguida, murmuré con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito, bajando la cabeza lo justo para evitar su mirada escrutadora. Este comportamiento débil y fácilmente intimidado había sido mi escudo protector en la familia Lincoln en mi vida pasada, y ahora servía como el disfraz perfecto. Jane vestía un camisón de seda, su rostro bien cuidado. Mostraba un desdén no disimulado mientras me miraba de arriba a abajo. Cuando sus ojos se posaron en mi viejo pijama desteñido, resopló por la nariz, date prisa, arrastrando los pies así, cualquiera pensaría que hemos contratado a una jovencita ociosa. Jenny lleva siglos esperando en el comedor. Jenny ya estaba sentada, llevaba un pijama rosa claro que hacía que su delicado rostro pareciera aún más justo y refinado, sorbiendo su leche en pequeños y elegantes sorbos, se movía como un elegante cisne. En el momento en que me vio entrar, ella inmediatamente mostró una dulce e inocente sonrisa. Buenos días, hermana, ven a sentarte, el tocino huele increíble hoy. Su cuello estaba desnudo, perfecto, el colgante de jade aún no había llamado su atención. El padre Bob se sentó a la cabecera de la mesa, absorto en el periódico financiero, sin siquiera molestarse en levantar la vista como si fuera aire. La mesa del comedor estaba puesta con un exquisito desayuno occidental, huevos fritos, tocino, pan tostado y leche. El aroma llenaba el aire. En mi vida pasada, habría sentido una leve y humilde satisfacción al poder disfrutar de una comida tan lujosa, pero ahora, mientras los miraba a los tres, solo sentí una oleada de náuseas revolviéndose en mi estómago. Esos platos delicadamente preparados parecían manchados con la sangre oscura que me había salpicado cuando me empujaron hacia la horda de cadáveres en mi vida anterior. Reprimiendo mi malestar, saqué una silla y me senté, cogiendo el cuchillo y el tenedor. Con la cabeza gacha tomé pequeños bocados, jugando el papel del silencioso, obediente Wendy. Oh, Wendy. Bob finalmente dejó el periódico, ajustándose las gafas de montura dorada con aire de condescendiente generosidad. El mes que viene, el hijo de tu tío William regresa del extranjero, y habrá un banquete de bienvenida. Tu tía Jane te ha preparado 2 conjuntos nuevos. Asegúrate de vestirte apropiadamente. No avergüences a la familia Lincoln. El llamado joven amo Williams, mencionó, era un conocido playboy que ya había mostrado un interés malintencionado en mi vida pasada. Jane intervino de inmediato con una sonrisa falsa en el rostro. Sí, todas son grandes marcas, cuestan una fortuna. Wendy, será mejor que te portes bien. El joven amo Williams viene de una familia tan buena. Si pudieras, la implicación era obvia. Jenny también parpadeó con sus grandes ojos inocentes y añadió en voz baja, hermana, Evan es una persona tan agradable, guapo y encantador. Definitivamente te gustará. En mi vida pasada, solo me habría sentido humillación y miedo, negándose torpemente, solo para encontrarse con las burlas de Jane y los regaños de Bob. Esta vez, levanté la cabeza con una sonrisa tonta que mezclaba gratitud, adulación e incluso un dejo de timidez. Mi voz temblaba de emoción. De verdad, gracias, papá, gracias, tía Jane, gracias, Jenny, la ropa nueva debe haber sido muy cara, estoy tan feliz. Mi mirada accidentalmente recorrió el recién adquirido y costoso brazalete de diamantes en la muñeca de Jane y el delicado collar de oro rosa alrededor del cuello de Jenny. Mi tono se volvió aún más sincero, incluso rozando lo obsequioso. Papá, tía Jane, Jenny, son todos tan buenos conmigo, yo me siento tan culpable. Tal vez podría hipotecar mi pequeño apartamento, sacar un préstamo para mostrarles mi respeto filial a todos ustedes. El aire se congeló por un segundo. Bob y Jane intercambiaron una mirada, sus ojos rebosantes de codicia y cálculo no disimulados. Jenny también dejó de beber leche, sus largas pestañas bajaron para ocultar la fugaz astucia en sus ojos. Ese pequeño apartamento siempre había sido objeto de su codicia, solo debido a las limitaciones del testamento de nuestra madre y mi persistente terquedad, no habían encontrado la oportunidad adecuada para aprovecharla.
La sonrisa falsa de Jane se volvió instantáneamente 10 veces más cálida, su voz destilaba dulzura. Oh, Wendy, querida, finalmente has entrado en razón, no hables de pagarnos, somos familia. Pero, su tono cambió, adoptando un tono persuasivo, todavía eres muy joven y no es seguro para ti manejar tanto dinero, ¿qué te parece esto? Transfiere el apartamento a nombre de tu padre, deja que él se encargue del préstamo y guardaremos el dinero a salvo para ti, será parte de tu dote más tarde, perfecto, cierto, mientras hablaba. Incluso extendió la mano cariñosamente para palmear el dorso de mi mano, retrocedí como asustada, retirando rápidamente mi mano, mi rostro mostrando timidez y un toque de lucha, mi voz se volvió aún más suave. De transferencia, díselo a papá, pero eso era de mamá, las cosas de tu mamá son de tú. Papá, no. Me interrumpió Bob con impaciencia, su tono denotaba una dureza inquebrantable, aunque la ansiedad en sus ojos lo delataba. Soy tu padre, alguna vez te haría daño, está decidido, nos encargaremos del papeleo hoy mismo. Tu tía Jane tiene razón, si el dinero sigue en tus manos, quién sabe qué clase de gente sospechosa podría estafarte. Tomó la decisión directamente como si yo fuera un simple objeto con el que tratar. Jenny también eligió ese momento para levantar la vista, mostrando una sonrisa angelicalmente pura, su voz rebosaba dulzura empalagosa. Hermana, deberías escuchar a papá y a la tía Jane, solo quieren lo mejor para ti. De ahora en adelante nuestra familia debería ser aún más feliz junta. Al observar las expresiones idénticas de codicia manifiesta y alegría triunfante en sus tres rostros, un fuego frío ardió ferozmente en mi corazón. La imagen de ser drenado de mi última gota de valor en mi vida pasada y luego empujado hacia una horda de cadáveres se superpuso con las tres caras hipócritas y codiciosas frente a mí. Bueno, excelente, el pez ha mordido el anzuelo, bajé la cabeza, ocultando la mueca gélida que casi se desbordó de mis ojos. Mis hombros temblaban ligeramente mientras hablaba con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito, mezclada con resignada obediencia. Está bien, lo que diga papá, así me gusta más. Jane sonrió radiante como si ya viera montones de dinero volando hacia su bolsillo. Date prisa y come, iremos enseguida, declaró Bob con decisión, su tono ligero como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Tomé el cuchillo y el tenedor. Continué dando pequeños bocados al nauseabundo desayuno, el sonido de la hoja cortando el tocino resonó en mis oídos como el afilado de un cuchillo. Esa tarde, bajo la impaciente insistencia de Bob y el entusiasta acompañamiento de Jane, todos los procedimientos se completaron sin problemas. El pequeño apartamento, que albergaba los últimos vestigios de los recuerdos de mi madre, se convirtió legalmente en propiedad de Bob, fiel a su promesa. Inmediatamente contacté con una compañía de préstamos conocida, y con un interés exorbitante, hipotequé rápidamente la casa para asegurar 4,8 millones en efectivo. Cuando me entregaron el delgado cheque con la asombrosa cantidad, Bob mostró una expresión de condescendencia y control petulante. Tómalo, gástalo con sabiduría. El broche es tu cumpleaños. Recuerda, este dinero es para las necesidades de la familia, cuando quieras. Hizo hincapié deliberadamente en la familia y cuando quieras, dando a entender que era una mera formalidad y que el dinero finalmente volvería a ellos. Jane intervino con fingida preocupación. Wendy, una joven como tú no debería derrochar. Si quieres comprar algo, díselo a la tía Jane. Te ayudaré a tomar la decisión correcta. Extendí la mano con manos ligeramente temblorosas, tomando con cuidado el cheque como si acunara un tesoro frágil. En el momento en que mis dedos tocaron el papel helado del cheque, una sensación fría me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica, reprimiendo por la fuerza el odio hirviente en mi corazón. Levanté la mano. Mi cabeza forzando una expresión llorosa de abrumadora gratitud, mi voz ahogada por la emoción. Gracias, papá, gracias, tía Jane, tú eres tan amable conmigo, yo prometo que no la desperdiciaré. Mi muestra de gratitud y docilidad claramente los complació inmensamente. Bob asintió con satisfacción, mientras Jane cariñosamente, con un dejo de condescendencia, me palmeó el hombro mientras salía de esa mansión sofocante. La luz del sol que se desvanecía extendía mi sombra a lo largo del suelo. Me aferré con fuerza al cheque en mi bolsillo y al colgante de jade escondido cerca de mi cuerpo. El jade frío y el cheque igualmente frío eran ahora mis armas y esperanza más ardientes. Encendí mi destartalado auto de segunda mano y me incorporé al tráfico de la hora punta de la tarde. En lugar de ir a casa, conduje directo a la sucursal bancaria más cercana. En el mostrador VIP, transferí hasta el último centavo del cheque a una cuenta secreta que había preparado hace mucho tiempo.
Una completamente independiente del escrutinio de la familia Lincoln, observando la larga lista de números fríos en la pantalla, una cruel sensación de seguridad me invadió. El dinero está en mis manos. Primer paso completado. En los días siguientes, desaparecí por completo de la vista de la familia Lincoln. Tomé una larga licencia de la escuela, alegando razones de salud. Mi teléfono estaba configurado para rechazar todas las llamadas y mensajes de la familia Lincoln. Como un fantasma, vagué a la deriva por las vastas sombras de la ciudad, compitiendo contra el tiempo para ejecutar mi proyecto de arco. Alquilé un refugio antiaéreo remoto y abandonado hace mucho tiempo en los suburbios. El lugar era espacioso, estructuralmente sólido y bien escondido, lejos de áreas densamente pobladas. El alquiler era absurdamente barato. El propietario debió pensar que había encontrado a un tonto. Contraté a un equipo de refuerzo profesional, ofreciendo el triple del salario habitual y estrictos acuerdos de confidencialidad, exigiendo que trabajaran a toda velocidad para agregar una capa de medio metro de espesor de hormigón armado a la estructura existente. También reemplazaron las pesadas puertas blindadas de aleación e instalaron los sistemas de filtración y circulación de aire más avanzados, junto con un pozo de agua profundo independiente y equipo de purificación. La construcción continuó día y noche. La masiva, el ruido se lo tragó la desolada naturaleza. Al mismo tiempo registré varias empresas fantasma en los principales mercados mayoristas del país. A través de pedidos anónimos en línea, como una infatigable hormiga obrera, comencé un frenético acaparamiento de suministros. Sección de alimentos básicos, sacos de arroz de 22 kilos apilados en pequeñas montañas. Harina al vacío, cereales mixtos y legumbres llenaban enormes estanterías. Cajas y cajas de galletas comprimidas y conservas militares exudaban un frío aroma metálico mezclado con grasa. Sección de alimentos no básicos, embutidos envasados al vacío, salchichas, verduras deshidratadas, frutos secos, salsas de diversos sabores, barriles de aceite de cocina y montañas de sal y azúcar. Todos esenciales para proporcionar las calorías necesarias y mantener las necesidades culinarias básicas. Todos estaban meticulosamente clasificados y organizados como soldados esperando una inspección. Sección de suministro de agua, agua purificada embotellada, agua mineral y enormes tanques de almacenamiento de agua ocupaban el área más fresca y seca del refugio antiaéreo cercano. Se apilaban pilas de pastillas y filtros purificadores de agua. Alto. Sección de medicina, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, vendas, alcohol desinfectante, yodo, vitaminas. Cada medicamento y dispositivo médico que se me ocurrió para salvar vidas en el apocalipsis llenaba más de una docena de enormes maletines médicos. Esta parte costó una fortuna, pero no se gastó ni un solo centavo con vacilación. Sección de energía. Un generador diésel silencioso rugió mientras se sometía a los ajustes finales. Grandes barriles de diésel estaban sellados y almacenados de forma segura. Paneles de carga solar y baterías de alta capacidad estaban apilados en la esquina. Cajas de velas, combustible de alcohol sólido, encendedores, cerillas a prueba de viento. Sección de herramientas, machetes afilados, palas de trinchera resistentes, alicates multifuncionales, linternas de alta potencia, gafas de visión nocturna, binoculares, cuerdas, palancas, todo tipo de herramientas de supervivencia brillaban con un brillo frío y duro. Sección de artículos esenciales para la vida, sacos de dormir de plumas gruesas, tiendas de campaña a prueba de viento, chaquetas y pantalones de senderismo resistentes, botas altas de montaña, cajas de papel higiénico, productos de higiene femenina, jabón, pasta de dientes. Estos artículos esenciales para mantener la dignidad humana básica también se almacenaron cuidadosamente en lo profundo del refugio antiaéreo. Se ha transformado en mi fortaleza principal. Las paredes están reforzadas con gruesos materiales insonorizantes y absorbentes de olas, amueblado con una cama cómoda, un escritorio y una pequeña encimera de cocina. Varios gabinetes de servidores de alta potencia zumban constantemente. Sus pantallas muestran imágenes de vigilancia perfectas de todo el refugio, tanto por dentro como por fuera, junto con flujos de datos en tiempo real conectados a varios centros de tráfico de la ciudad y estaciones meteorológicas. En el estante de armas cercano, algunas armas de fuego de alta gama, compradas a un gran costo a través de canales especiales y meticulosamente mantenidas, yacen en silencio, exudando un brillo metálico frío. El dinero fluyó como si se hubiera abierto una compuerta, viendo cómo los números en mi cuenta se reducen rápidamente solo para ser reemplazados por los números cada vez mayores. Una reserva de provisiones en esta fortaleza subterránea, una sensación de seguridad sin precedentes, mezclada con la gélida emoción de la venganza, se arraigó en mi corazón. Durante este tiempo las llamadas de Bob y Jane bombardearon mi teléfono como esquelas incesantes.
Lo que comenzó como una preocupación fingida, Wendy, tienes suficiente dinero, no te prives, rápidamente se convirtió en acusaciones y amenazas furiosas. Wendy, ¿dónde demonios estás? ¿Dónde está el dinero? ¿Estás bromeando por ahí? Dámelo ahora o llamaré a la policía. Sonreí con suficiencia, silencié mi teléfono y lo tiré a un lado. Llama a la policía. Ah, ¿se atreverían? El origen de ese dinero, el papeleo de la transferencia de ese apartamento, nada de eso podría resistir el escrutinio. En ese momento probablemente tenían más miedo que nadie de que esto explotara. El tiempo voló en un frenesí de acaparamiento y fortificación. Fuera de la ventana. El mundo seguía siendo un escenario de jolgorio y paz, con noticias llenas de chismes de famosos y narrativas blanqueadas. Solo la fría cuenta atrás en la pantalla de mi ordenador me recordaba silenciosamente el apocalipsis que se acercaba, el tiempo hasta que la cúpula celestial se conectase, 3 días, 7 horas, 45 minutos y 31 segundos, los números de la cuenta atrás colgaban como la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, cada segundo que pasaba golpeaba los nervios ya tensos en lo profundo del búnker. El sistema de circulación de aire emitía un zumbido bajo, mezclándose con el traqueteo rítmico del generador diésel durante su funcionamiento de prueba. El vasto espacio estaba repleto de suministros, meticulosamente categorizados y apilados como una fortaleza inexpugnable. De pie ante las pantallas de vigilancia, repasé la lista de verificación una última vez, mis dedos deslizándose por la fría pantalla táctil. Agua, comida, medicinas, energía, armas, todo lo imaginable estaba en su lugar. La pantalla del teléfono se iluminó de repente mostrando un número que no estaba guardado, pero que se me quedó grabado en la memoria. Bob, durante los últimos 3 días, las llamadas de él y Jane no habían cesado, pasando de amenazas furiosas iniciales a una desesperación frenética, y ahora, el timbre tenía un tono de desesperación casi histérica. Respondí sin expresión, poniendo el altavoz. Wendy, desgraciada, despiadada e ingrata, ¿dónde demonios estás? El rugido de Bob estalló por el refugio antiaéreo vacío, su voz ronca y quebrada, rebosante del frenesí de un hombre acorralado. El dinero, ¿dónde está mi maldito dinero? Lo malgastaste todo. Escucha, si me arruino, no vivirás para ver otro día, expondré hasta el último de tus sucios secretos, te arruinaré. De fondo los agudos lamentos y maldiciones de Jane perforaban el aire. Maldita seas, pequeña zorra, después de todo lo que la familia Lincoln ha hecho por ti. Tú así es como nos pagas. Devuélveme el dinero o te perseguiré desde la tumba. Y luego las súplicas llorosas e insinceras de Jenny, papá, mamá, por favor no sean así, tal vez hermana solo cometió un error, hermana, por favor regresen, estamos tan preocupados por ustedes. Escuché en silencio, las comisuras de mis labios se curvaron lentamente en un arco escalofriantemente frío, preocupado por su dinero, más bien, papá, mi voz llegó a través del auricular, tan tranquila que ni siquiera una ondulación. Incluso con un toque de misteriosa dulzura, ¿de verdad estás corto de dinero ahora mismo, hambriento? El otro extremo de la línea se quedó en silencio por un momento como aturdido por mi calma inusual y la franqueza de la pregunta. Luego estalló el rugido aún más furioso de Bob, no jodas, el flujo de caja de mi empresa está roto, los proveedores están en la puerta, el banco exige el reembolso, apenas podemos poner comida en la mesa, todo es por tu culpa, tu maldición, escúpelo. ¿Dónde está él? Dinero es así, alargué las palabras, mi mirada recorrió un rincón deliberadamente olvidado junto a la pantalla de vigilancia, donde se apilaban una docena de cajas de galletas con dibujos animados empaquetadas de forma brillante. La misma comida benéfica que Jenny amablemente me había dado en los primeros días del apocalipsis en mi vida pasada, lo que finalmente me dejó vomitando y débil durante días, dije lentamente, en un tono mezclado con vacilación y un toque de amabilidad. Papá, tía. Jenny, no te asustes, yo no tengo efectivo a mano ahora mismo, pero, si almacené algo de comida antes, originalmente planeaba comenzar un pequeño negocio, si realmente estás en problemas, ¿qué tal si vienes a recoger algo de comida de mi casa? Te enviaré la dirección, por lo menos no pases hambre. El otro extremo de la línea cayó en un breve silencio sepulcral, casi podía imaginar las expresiones retorcidas en sus rostros, una mezcla de alegría salvaje, codicia, sospecha y ese último destello de esperanza. Comida, ¿cuánto almacenaste? ¿Dónde está? La voz de Bob cambió instantáneamente, rebosante de codicia ansiosa, como si su rabia anterior nunca hubiera existido. No demasiado, no muy poco, suficiente para que te dure un tiempo. Les di la dirección de un almacén logístico abandonado cerca del refugio antiaéreo.
Está en la parte trasera del almacén. La puerta no está cerrada con llave. Date prisa, o podría desaparecer. Mi voz tenía el tono justo de preocupación. Vale, enseguida llegamos. Bob accedió apresuradamente antes de que la llamada terminara de repente. Colgué el teléfono y me acerqué a la pila de cajas de galletas y cogí una con indiferencia. La fecha de producción estaba claramente marcada como hace 6 meses, con una vida útil de 12 meses, lo que significaba que aún le faltaban 6 meses para caducar. Pero en mi vida pasada, cuando Jenny me las dio, estas galletas ya tenían un ligero olor rancio. Inspeccioné cuidadosamente el embalaje y, efectivamente, encontré signos extremadamente sutiles de manipulación, pequeños cortes deliberados que habían sido resellados con cuidado. ¡Qué hermana pequeña tan atenta! Para deshacerse de su molesta hermana mayor antes, empezó a preparar su regalo con medio año de antelación. Abrí un paquete y saqué una galleta, era de color dorado y parecía tentadora, pero al acercarla a mi nariz, un leve y sordo olor a aceite en mal estado, enmascarado por saborizantes artificiales, flotó. Los agonizantes recuerdos de mi vida anterior, agotamiento, debilidad, vómitos y diarrea, destellaron vívidamente en mi mente. Con una sonrisa fría arrojé las galletas de vuelta a la caja, dándome la vuelta, recuperé varios paquetes de raciones militares genuinas de alta energía y algunas botellas de agua purificada de un contenedor de metal sellado cercano, metiéndolas en una mochila discreta. Luego tomé una pequeña y anodina caja negra de la mesa, un inhibidor de señales. Finalmente, caminé hacia el coloso estacionado a la salida del búnker, yacía inactivo en las sombras, sus líneas robustas y audaces, su cuerpo cubierto con una gruesa capa blindada gris oscura. Las ventanas estaban hechas de vidrio a prueba de balas tintado de varias capas, y los enormes neumáticos todoterreno perforaban profundamente. Banda de rodadura exudando potencia bruta, este era el vehículo todoterreno blindado modificado que había adquirido a través de canales especiales usando el último de mis fondos, llamado en código Bedrock. La pesada puerta se abrió y cerró con un golpe metálico sordo, me acomodé en el asiento del conductor, el aroma a cuero y metal se mezclaba en el aire, cuando encendí el motor, un rugido profundo y resonante resonó a través del búnker. Como una bestia despertando, el vehículo blindado salió lentamente a través de la enorme puerta blindada del búnker, fundiéndose con el cielo sombrío afuera. Detrás de mí, la pesada puerta de aleación se cerró y bloqueó silenciosamente, sellando la fortaleza de suministros por completo. El cielo era plomizo, presionando pesadamente sobre la ciudad, no había viento y el aire se sentía denso, casi sofocante, las calles todavía estaban llenas de tráfico, pero una corriente subyacente invisible de pánico parecía extenderse silenciosamente entre las multitudes. En las noticias, la exageración sobre la celebración de la cúpula celestial dominó los titulares, pintando una imagen de jolgorio global. Sin embargo, en rincones oscuros de Internet, publicaciones dispersas sobre gripes inusuales y síndrome de agitación comenzaban a surgir, solo para ser rápidamente ahogadas. Estacioné la roca en una intersección aislada a unos cientos de metros del almacén abandonado, su enorme estructura medio oculta por unos pocos árboles al costado del camino y una pila de materiales de construcción desechados. Después de apagar el motor, el interior se sumió en un silencio absoluto. Solo el tenue resplandor azul del tablero iluminó mi rostro inexpresivo. El tiempo pasaba minuto a minuto, segundo a segundo, tiempo hasta que cúpula celestial se conecta 0 días, 1 hora, 17 minutos, 8 segundos. El sonido del motor de un automóvil se acercaba desde la distancia, cada vez más fuerte con una inconfundible sensación de frenética urgencia. Un sedán Mercedes negro, el vehículo favorito de Bob, giró erráticamente hacia el distrito de almacenes abandonados, levantando una nube de polvo. Antes de que el automóvil se detuviera por completo, la puerta se abrió de golpe. Bob fue el primero en saltar, con el cabello despeinado y el traje alborotado. Arrugado, su rostro incapaz de ocultar su ansiedad y codicia, detrás de él, Jane prácticamente se desplomó, su costoso atuendo cubierto de polvo, su cabello meticulosamente peinado ahora un desastre, sus ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente la oscura y abierta entrada del almacén, murmurando sin cesar, «¿Comida? ¿Dónde está la comida?». Jenny fue la última en salir del auto, aún mantenía una apariencia de elegancia, su rostro pálido mientras agarraba con fuerza un bolso de diseñador. Sus ojos moviéndose aterrorizados como si monstruos pudieran saltar de ella en cualquier momento. «Date prisa, entra y busca», Bob gruñó, liderando la carga a través de la entrada del almacén. Jane y Jenny entraron a trompicones tras él,
El almacén estaba abarrotado de estantes abandonados y escombros, la iluminación tenue a través de una pequeña cámara oculta instalada en un rincón alto del almacén. Observé la escena desarrollarse fríamente en la pantalla. Los tres correteaban como moscas sin cabeza, hurgando en el desorden. ¿Dónde está la comida? ¿Qué? ¿De qué hablaba la maldita chica? La voz de Jane era estridente y penetrante, llena de lágrimas mientras pateaba frenéticamente las cajas de cartón vacías en el suelo. Cállate, mira con cuidado, tiene que estar aquí, rugió Bob con frustración. Volteando bruscamente una pila de mercancías cubierta con una lona, solo para encontrar un montón de chatarra. Enfurecido, le dio una patada brutal. Papá, mamá, este lugar es tan espeluznante. ¿Y si nos han engañado? La voz de Jenny temblaba mientras se aferraba con fuerza al brazo de Bob. Engañada, no se atrevería, gruñó Bob con los dientes apretados, sus ojos escaneando el área como un lobo hambriento. Sigue buscando, si no encontramos comida, la despellejaré viva cuando salgamos. En ese momento Jenny, con la mirada penetrante, señaló un rincón relativamente limpio al fondo del almacén. Papá, mamá, mirad allí, bajo la tenue luz, la docena de galletas de colores brillantes cuidadosamente apiladas. Las cajas se destacaban visiblemente. Lo encontró. Jane dejó escapar un grito de éxtasis, cargando hacia adelante como un tigre hambriento que se abalanza sobre su presa. Bob y Jenny inmediatamente siguieron su ejemplo. Los tres se abalanzaron sobre la pila de galletas, sus ojos brillaban de hambre mientras miraban la comida perfectamente empaquetada. El hambre, o quizás más aún el pánico psicológico y la codicia, hacía tiempo que les había robado su juicio básico. Date prisa. Ábrelo ahora, Bob. Agarró una caja con impaciencia, abriendo bruscamente el paquete. Jane y Jenny también agarraron una caja, abriéndolas frenéticamente mientras el paquete se rompía. Una mezcla de fragancia artificial barata y un leve olor a aceite rancio apenas perceptible se extendió por el aire. Comida, tenemos comida. Jane agarró varios paquetes de galletas, con la voz quebrada por la emoción. Ni siquiera se molestó en abrir los envoltorios individuales, en cambio, abrió el paquete principal y se metió un puñado de migas secas en la boca. Los fragmentos gruesos la hicieron tos, pero ella no le prestó atención, tragándoselas con avidez. Bob también abrió un paquete de un tirón, devorando las galletas mientras las migajas se pegaban a su barba incipiente. Entre bocado y bocado. Instó a Jenny con voz apagada. Jenny, come, necesitamos fuerza para ajustar cuentas con esa perra. Jenny observó a sus padres comer casi frenéticamente, luego bajó la mirada a la galleta en su mano con su lindo patrón impreso. Sus delicadas cejas ligeramente fruncidas, pareció percibir también ese aroma inusual, dudando por un momento pero viendo a sus padres devorando la comida como fantasmas hambrientos reencarnados y pensando en el terror desconocido afuera. Abrió con cuidado un pequeño paquete, tomó una galleta y se la colocó tentativamente en la boca, masticándola lentamente en pequeños bocados. El almacén se llenó solo con los sonidos del empaque rasgado frenéticamente y los ruidos codiciosos de masticar y tragar. Me senté dentro del vehículo blindado, la tableta frente a mí claramente dividida en varias pantallas, imágenes de vigilancia de las tres personas en el almacén comiendo vorazmente, un mapa dinámico que muestra el estado de los nodos de la red global y esa deslumbrante cuenta regresiva roja: 0 días, 0 horas, 05 minutos, 19 segundos, ha llegado el momento sin previo aviso. Boom, fue como si una mano gigante invisible agarrara de repente toda la tierra. No era un sonido sino un grito aterrador que trascendía los límites del oído, asaltando directamente el alma, agudo, con una voluntad de destrozarlo todo con locura. Atravesó sin esfuerzo el grueso vehículo blindado, pasó por alto los tapones para los oídos y apuñaló violentamente profundamente en mi cerebro. En un instante un carmesí cegador explotó ante mis ojos, como si innumerables agujas de acero al rojo vivo se agitaran dentro de mi cráneo. Mis órganos internos fueron aplastados y retorcidos sin piedad por esta onda de choque invisible. Dejé escapar un gemido de dolor, mi cuerpo se puso rígido de repente mientras mis manos apretaban el volante con fuerza de nudillos blancos. Mi conciencia se sintió como si hubiera sido golpeada por un mazo, hundiéndose instantáneamente en el caos. Dentro del vehículo blindado, todas las pantallas electrónicas estallaron en un frenesí de estática cegadora y código ilegible en el momento en que comenzó el chillido. En el tablero las luces indicadoras parpadearon salvajemente, acompañadas por el agudo chillido de las sirenas de alarma. La señal de vigilancia del almacén se distorsionó y tembló violentamente, volviéndose altamente inestable, pero la horrible escena permaneció visible.
Bob, Jen y Jenny, quienes estaban destrozando frenéticamente las galletas, se congelaron en un instante como si fueran golpeados por una corriente eléctrica invisible. La codicia y la urgencia en sus rostros permanecieron congeladas, pero sus ojos repentinamente se salieron de sus cuencas, inyectados en sangre, sus pupilas perdieron toda apariencia de humanidad en un instante, reemplazadas por pura locura inhumana y sed de sangre. Bob dejó escapar un gruñido gutural diferente a cualquier sonido humano, su cuerpo comenzó a convulsionar y retorcerse de forma antinatural. El envoltorio de galleta en su mano se hizo añicos inconscientemente. Jane dejó escapar un grito tan agudo que pareció alcanzar el cielo, pero el sonido se cortó de golpe, transformándose en el mismo ruido gutural, aterrador, Arrojó la galleta a un lado con violencia, sus manos arañando desesperadamente su garganta y rostro, sus uñas arañando sangrientas heridas en su piel. La reacción de Jenny fue la más violenta, como si se hubiera escaldado. Arrojó la galleta de su mano y se agarró la cabeza en agonía, gritando desesperada. No, detente, Sal. Su cuerpo tembló violentamente como si luchara contra una fuerza invisible. Sus ojos parpadearon salvajemente entre la claridad y una neblina turbia e inhumana. Sin embargo, toda esta resistencia parecía completamente inútil frente al marchito virus. En menos de 10 segundos, Bob levantó la cabeza de repente. El último rastro de razón humana en sus ojos inyectados en sangre se extinguió por completo, reemplazándolo por una turbidez y una codicia bestiales. Se giró bruscamente hacia Jane, que estaba más cerca de él, dejó escapar un gruñido bajo desde su garganta, abrió la boca para revelar dientes manchados con migas de galleta y mordió brutalmente el brazo de Jane. ¡Pum! El sonido de dientes afilados hundiéndose en la carne, mezclado con el grito inhumano y abrupto de Jane, resonó por el almacén vacío. El cuerpo de Jane se puso rígido abruptamente, luego comenzó a convulsionar aún más violentamente. Los restos de dolor y miedo en su rostro fueron rápidamente reemplazados por la misma locura. Dejó de forcejear y en su lugar giró la cabeza bruscamente, su mirada nublada se fijó en Jenny, que seguía gritando con las manos agarrándose la cabeza a su lado. Sangre, carne, sangre fresca, sílabas confusas salieron de su garganta mientras se tambaleaba hacia su hija, arrastrando su brazo mordido detrás de ella. No, mamá, soy yo, Jenny. Jenny estaba aterrorizada, gritando mientras retrocedía a gatas, su rostro surcado de lágrimas y mocos, observó con horror cómo sus padres se abalanzaban sobre ella como bestias salvajes. La desesperación de ser traicionada por su pariente más cercano y empujada al infierno era inquietantemente similar a la escena de su vida pasada cuando me empujó hacia la horda de zombies. En un instante el almacén se convirtió en un infierno viviente. Gruñidos, sonidos de roídos, el crujido de huesos rotos. Todo mezclado dentro del vehículo blindado, los gritos desgarradores finalmente retrocedieron como una marea, la agonía persistente hizo que mis sienes palpitaran violentamente y un sudor frío instantáneamente empapó mi espalda. Sin embargo, después del dolor insoportable mi mirada rápidamente recuperó la claridad, más aguda y fría que nunca. Éxito, lo soporté, no muté, abruptamente miré la pantalla de vigilancia. Las imágenes del almacén permanecieron ligeramente distorsionadas debido a la interferencia de la señal, pero era lo suficientemente claro como para presenciar el horror que se desarrollaba. Bob y Jen se habían convertido completamente en zombies sin mente, desgarrando frenéticamente el cuerpo destrozado y desmembrado en el suelo, vestidos con la ropa de Jenny, la sangre manchaba el suelo y los envoltorios de galletas esparcidos. Jenny está muerta, destrozada por sus propios padres. Justo al lado del regalo que había preparado con tanto cuidado, una escalofriante sensación de satisfacción se enroscó en mi corazón como una serpiente venenosa. La escena de ser empujada hacia la horda de zombies en mi vida pasada se superponía perfectamente con la vista ante mí. Retribución, esto es retribución. Sin embargo, en medio de esta escena sangrienta, ocurrió una mutación repentina. Junto al cadáver destrozado e irreconocible de Jenny, una figura esbelta salió de repente de detrás de un estante caído, tambaleándose hacia adelante. Era Jenny. En realidad sigue viva, aunque en un estado absolutamente miserable. Su costosa ropa estaba hecha jirones, manchada de mugre y sangre, su rostro desfigurado por varios arañazos, su tez mortalmente pálida, sus ojos rebosantes de puro terror y temor persistente. Claramente en el último momento había usado algún método, tal vez empujando algo para bloquear el camino para evadir momentáneamente las mordeduras fatales de sus padres, y ese cadáver mutilado en el suelo,
era su chivo expiatorio, una persona sin hogar que también había quedado atrapada en el almacén, temblando como una hoja en el viento otoñal. Miró con horror a sus padres, estaban a solo unos pasos de distancia, deleitándose con el cadáver con gruñidos satisfechos, una desesperada voluntad de sobrevivir la hizo taparse la boca con una mano, sin atreverse a emitir un sonido. Mientras su mirada frenética recorría el almacén en busca de cualquier posible escape. Justo entonces, sus ojos de repente se fijaron en algo fuera de la puerta del almacén, a través de la entrada abierta del almacén, lo vio, ese vehículo todoterreno blindado gris oscuro, estacionado a unos cientos de metros de distancia, de pie como una fortaleza de acero bajo el cielo plomizo y en el asiento del conductor, ese rostro que conocía demasiado bien, ahora frío e indiferente, mirándola como si no fuera más que una hormiga, los ojos de Jenny se abrieron instantáneamente hasta él. Límite estallaron con un éxtasis increíble y una desesperación, casi locura. Esperanza de agarrar un salvavidas, hermana, dejó escapar un grito penetrante y quebrador con todas sus fuerzas, cargando frenéticamente hacia la puerta del almacén sin pensarlo dos veces, ignorando por completo a los dos padres detrás de ella que se habían asustado y ahora levantaban la cabeza, mirándola con sus miradas turbias y codiciosas, como una bala de cañón disparada desde su recámara, se tambaleó fuera del almacén, cubierta de sangre y desesperación, corriendo locamente hacia él. Vehículo blindado, sus gritos eran histéricos, hermana, sálvame, por favor sálvame, mamá y papá, se han vuelto locos, se han convertido en monstruos, por favor, abre la puerta, déjame entrar, se arrojó contra la gruesa ventana a prueba de balas, golpeando el frío cristal con sus manos ensangrentadas y cubiertas de barro, su rostro, una vez delicadamente maquillado para parecer lamentable, ahora retorcido más allá del reconocimiento, contorsionado por el terror y la desesperación. Me senté en él. Asiento del conductor, mirando en silencio a través del oscuro cristal a prueba de balas, el rostro surcado de lágrimas afuera, contorsionada por el miedo y la desesperación, la vista se superponía inquietantemente con la imagen de su espalda, con mi chaqueta puesta, desapareciendo en la esquina cuando me empujó hacia la horda de no muertos en nuestra vida pasada, bajo el frío capó, el motor diésel de 6 cilindros gruñó bajo. Como el aliento reprimido de una bestia, haciendo vibrar débilmente la carrocería del coche. Este poderoso ritmo formó una armonía disonante con la quietud helada de los latidos de mi propio corazón. Los lamentos y golpes de Jenny se mezclaron con los gruñidos inhumanos y guturales de Bob y Jane desde la dirección del almacén, resonando por la desolada fábrica abandonada como el preludio de una sinfonía de fatalidad. Su voz ya estaba ronca y distorsionada. Hermana, por favor, por el bien de nuestra hermandad, yo me equivoqué antes, fui horrible, puedes golpearme, maldecirme, lo que sea, solo sálvame, no me dejes, me comerán viva, gritó entre sollozos, lanzando miradas aterrorizadas por encima del hombro en la entrada del almacén. Esas dos figuras tambaleantes y manchadas de sangre ya habían salido corriendo, sus ojos turbios estaban firmemente fijados en Jenny, la única carne fresca, mientras gruñidos guturales de codicia rodaban en sus gargantas, sus pasos rígidos. Acelerando a medida que se acercaban, la amenaza de muerte completamente destrozada a Jenny, retiró abruptamente su mano de golpear la ventana del auto y temblorosamente se llevó la mano al cuello. Allí, en una delicada cadena de plata, colgaba un colgante de jade del tamaño de la palma de la mano que emitía un brillo suave y cálido bajo el cielo plomizo. Era el mismo colgante de jade curativo que la había convertido en la santa en su vida pasada. No, era mío. De hecho lo había encontrado y, de alguna manera, lo había reclamado para sí misma antes de tiempo. Como si aferrara su última carta de triunfo, el rostro de Jenny se iluminó instantáneamente con una mezcla de locura y esperanza desesperada. Levantó el colgante de jade en alto, casi presionándolo contra la ventana del auto, su voz estridente y ronca mientras gritaba: hermana, mira esto, tengo esto, es un tesoro, puede curar heridas, salvar vidas, sé que tienes un lugar donde esconderte, llévame contigo, yo usaré esto para ayudarte, vamos a la base norte, definitivamente nos aceptarán, con esto, ambos podemos sobrevivir, ambos podemos convertirnos en élites, balbuceó incoherentemente con los ojos desorbitados. Como si este colgante de jade fuera su llave al cielo, curar heridas, salvar vidas, convertirse en élites en la base norte, viendo ese colgante de jade balanceándose fuera de la ventana, el que debería haber sido mío. Una ola de burla absurda y gélida me invadió, en mi vida pasada, fue este mismo objeto el que allanó el camino de Jenny a la gloria y selló mi trágico destino, y ahora, bajé lentamente la ventanilla del coche, no del todo, solo una grieta de 1 pulgada de ancho, el viento helado entró instantáneamente, llevando el olor a óxido y sangre. Jenny vio bajar la ventanilla del coche y una ola de éxtasis la abrumó instantáneamente, pensó que había vacilado,
que este jade me había conmovido. Hermana, lo prometiste, date prisa, abre la puerta, ya vienen, intentó frenéticamente pasar el colgante de jade por la abertura como si fuera el precio de su vida. Mi mirada pasó por la abertura, descansando tranquilamente en su rostro contorsionado por el éxtasis y el terror. Luego bajé la vista, posándome en el cálido y suave colgante de jade que tenía en la mano. Jade, mi voz se deslizó por la rendija, tranquila como un lago helado, sin traicionar ninguna emoción. Jenny asintió desesperada, como si se aferrara a la última gota. Sí, cariño. Puede, la. Interrumpí con indiferencia. Las comisuras de mis labios se curvaron a un ritmo insoportablemente lento para formar una sonrisa carente de calidez, una mezclada con un toque de cruel diversión. ¿Te refieres a esto? En el momento en que las palabras cayeron, no alcancé el colgante de jade, en cambio, levanté la mano derecha, la palma hacia arriba, los dedos ligeramente separados, y la sostuve firmemente ante la abertura de la ventanilla del coche. Zumbido, un zumbido débil, casi imperceptible. Como el aire helado y encendiéndose en un instante, de repente sonó, sobre mi palma, a menos de 3 pulgadas en el vacío, una tenue luz azul apareció de repente de la nada. El brillo no era deslumbrante, pero llevaba un frío helado que podía congelar el alma. Entonces, justo al lado de la luz azul, una llama ardiente de color rojo anaranjado, tan intensa como lava fundida, saltó sin previo aviso. Fuego y hielo, frío extremo y calor abrasador. 2 fuerzas de terror completamente opuestas y mutuamente aniquiladoras ahora flotaban en perfecta armonía sobre mi palma, entrelazándose y arremolinándose para componer un espectáculo impresionante pero devastadoramente hermoso, bajo el misterioso resplandor azul. Mis pestañas parecían escarchadas con rima, mientras las llamas de color rojo anaranjado bailaban y ardían profundamente dentro de mis pupilas negras como la boca del lobo. Una ola de frío helado y calor abrasador se precipitó a través del espacio de la ventana del auto. Golpeando como un golpe físico, la expresión estática de Jenny se congeló instantáneamente, como si estuviera rociada con nitrógeno líquido. Las manos que sostenían el jade se tensaron en el aire, los ojos se abrieron hasta el límite. Las pupilas se contrajeron violentamente por puro terror, su boca se abrió en silencio, con la garganta completamente estrangulada por la horrible interacción de hielo y fuego. El mundo entero pareció enmudecer en ese instante. Solo la respiración entrecortada y jadeante de Jenny, como un fuelle roto, y el débil y escalofriante siseo de las energías arremolinadas en mi palma rompieron el silencio, ladeando ligeramente la cabeza. Observé la expresión petrificada de Jenny como si viera fantasmas. Por fin, una sonrisa glacial llegó a mis ojos, con la indiferencia de quien menosprecia el polvo. ¡Qué casualidad! Yo también tengo poderes. La voz no era fuerte, pero atravesó con claridad la rendija de la ventanilla del coche. Con la nitidez de los carámbanos al chocar y el calor residual de la lava fluyendo, estrellándose sin piedad contra los nervios ya destrozados de Jenny. 2 tipos, en realidad, boom. Un rayo atravesó las nubes gris plomizas sin previo aviso, su espantoso destello iluminó instantáneamente el rostro de Jenny, completamente contorsionado por el terror, la esperanza. La locura y los planes en sus ojos se hicieron añicos por completo bajo el resplandor entrelazado de hielo y fuego, y mis palabras, que sonaban como un veredicto final, no dejando nada más que cenizas ilimitadas y desesperadas. No, imposible, porque tú. Sus labios temblaron como un pez fuera del agua emitiendo sonidos incoherentes y sin sentido. Su brazo, que había estado sosteniendo el colgante de jade en alto, cayó débilmente, como si el jade liso de repente se hubiera vuelto tan pesado como 1000 libras, se tambaleó hacia atrás un paso. Tropezó con los escombros bajo sus pies y cayó al suelo en un montón lastimero. Detrás de ella, los sonidos escalofriantes y gorgoteantes estaban ahora justo en sus talones. El hedor a podredumbre y descomposición asaltó sus sentidos. Bob y Jane, no. Ahora deberían llamarse 2 zombis feroces. Sus garras cubiertas de sangre y vísceras, llevando un viento repugnante que parecía rasgar el aire, estaban a punto de agarrar la espalda de Jenny. Jenny dejó escapar un último grito desgarrador tan desesperado que ya no sonaba humano. Sus pupilas reflejaban los rostros horrorosos y completamente descompuestos de sus padres, ahora impulsados únicamente por el deseo de devorar. En ese momento crítico, mi mano derecha, suspendida en el aire, de repente se cerró en un puño. La esfera de energía, entrelazada de azul hielo y naranja fuego sobre mi palma, como si estuviera comprimido por una fuerza invisible, instantáneamente colapsó en un núcleo no más grande que una nuez, pero irradiando una oleada de poder aún más aterradora. Sin técnicas llamativas, sin movimientos innecesarios. Simplemente moví mis dedos ligeramente hacia los 2 zombis que se abalanzaban sobre Jenny,
Vos, un hilo azul hielo casi imperceptible y una raya naranja abrasadora, como dos besos de muerte entrelazados. Salieron disparados de las yemas de los dedos en un instante, tut, tut, dos sonidos apagados extremadamente débiles pero inconfundiblemente claros. El zombi transformado de Bob instantáneamente tuvo un agujero del tamaño de un dedo rodeado de escarcha perforado en su frente, la escarcha se extendió visiblemente desde ese agujero, cubriendo toda su cabeza en un instante, congelándola en una escultura de hielo rígida. Su movimiento tambaleante se detuvo abruptamente cuando se desplomó hacia adelante rígidamente con un crujido crujiente. La cabeza congelada golpeó el suelo de concreto, rompiéndose en innumerables trozos helados de carne. El zombi transformado de Jane, mientras tanto, tenía un agujero carbonizado de tamaño similar en el área de su corazón. No estalló llamas, pero la carne alrededor del agujero tenía una espeluznante marca de quemadura negra por temperaturas ultra altas instantáneas. Incluso los huesos y órganos en el interior se carbonizaron instantáneamente. El hedor a proteína quemada llenó el aire. Se congeló a mitad de la embestida por un momento antes de colapsar sin fuerzas, como si todos sus huesos hubieran sido removidos, dejando solo un vacío negro humeante donde había estado su corazón. Todo el proceso fue rápido, preciso, brutal, desprovisto de cualquier espectáculo llamativo, pero exudando una fuerza sofocante y destructiva. El crujido de la escarcha que se extendía, el ruido sordo de los cadáveres golpeando el suelo y las tenues volutas de humo se destacaron marcadamente en el mortal silencio. Jenny se desplomó en el suelo frío y sucio, temblando violentamente como un colador, su cara y cuerpo salpicados con la sangre de sus padres, o mejor dicho, aquellos que una vez fueron sus padres. Una mezcla espantosa de fragmentos de hielo y carne carbonizada. Miró fijamente a los dos cadáveres grotescamente mutilados frente a ella, luego lentamente, rígidamente levantó la cabeza. Su mirada se desvió más allá del hueco en la ventana del auto, posándose en mi mano que acababa de ser retirada, sus palmas aparentemente aún teñidas con los restos persistentes de hielo y fuego. Esa mirada ya no contenía miedo, ya no contenía súplica, solo pura desesperación y devastación, como si estuviera presenciando el abismo mismo descendiendo sobre el mundo mortal, su visión del mundo, los talismanes en los que había confiado para sobrevivir, el colgante de jade, todos sus planes y delirios, en el lapso de un solo y sin esfuerzo movimiento de mis dedos, habían sido completamente aplastados hasta convertirse en polvo. Ja, ja, un sonido sibilante y sin sentido escapó de su garganta, como un fuelle con fugas. Sus ojos estaban desenfocados y un fino rastro de baba incluso goteaba de la comisura de su boca. El abrumador shock psicológico parecía haberla empujado al borde del colapso total. Aparté la mirada con frialdad, sin dedicarle más tiempo a mirar el patético montón que era Jenny en el suelo. Era como si simplemente hubiera aplastado dos insectos insignificantes, con un ligero toque de mi dedo en un discreto botón negro al lado del volante zumbido. Un panel oculto en el techo del auto se abrió y un microdrón brillando con frialdad metálica se elevó en el aire como un halcón. Ignorando a la Jenny flácida de abajo, voló rápidamente sobre los dos cadáveres que aún emitían una mezcla de frío helado y olor a carbonizado, corriendo hacia el centro de la ciudad. La cámara de alta definición en su parte inferior capturó fielmente las escenas infernales de abajo, calles caóticas, vehículos en llamas, multitudes huyendo en pánico, y un número cada vez mayor de cadáveres vivientes arremetiendo, mordiendo y mutando entre las masas. Un panorama apocalíptico se desarrolló rápidamente en la pantalla. Me recliné contra el frío asiento del conductor, mi mirada se posó en el asiento del pasajero. Allí, una olla caliente autocalentable abierta estaba sentada, un vapor espeso, picante y sabroso se curvaba hacia arriba, difundiéndose a través de la cabina blindada de Chile, formando un marcado contraste entre el infierno y el mundo humano contra los olores sangrientos y carbonizados que flotaban fuera de la ventana. El rico aroma de la grasa de res, mezclado con la sensación adormecedora de los granos de pimienta de Sichuan y el calor ardiente de los chiles, invadí